Blanco así. Luz. Hola, bienvenidos a La Odisea. Yo soy Dani. Yo, Steffi. Y hoy les vamos a hablar sobre la odisea de ser y mostrarte más como una empresa que como un freelancer. Y bueno, tenemos algunos puntos anotados, entonces queremos como darles algunos tips y también irles diciendo un poquito sobre cómo lo hemos ido aplicando y cómo nos ha ido funcionando a nosotras. Y bueno, ¿quieres empezar? Sí, a ver, una de las cosas que queríamos también recalcar y un punto que nos gustaba mucho es que tener un proceso creativo súper establecido te ayuda a cobrar más. O sea, cuando normalmente se inscriben a nuestros programas, a nuestros cursos y todo, sabemos que sí es para obtener ciertas herramientas, pero a la final de cuentas, casi siempre las personas que se inscriben lo hacen porque quieren un poco despegar en su negocio, despegar en su estudio y por ende claramente cobrar más. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que también nos hemos dado cuenta en conjunto y cada una por su lado es que mantener como esta más seriedad, esta formalidad, esto de decirle al cliente, ok, el paso número 1 es firmar el contrato, después es hacer el pago, después rellenar el brief y después absolutamente todos los pasos después, nos permite también como mostrarnos mucho más serias. ¿Y a qué me refiero con serias? Sería más como que mostrarnos como que en realidad lo que estamos vendiendo no es vender humo, sino que vamos a, de cierta manera, mejorar su empresa con el beneficio o el servicio que le estamos ofreciendo, ¿no? Sí, te posiciona como más experto en tu área, o sea, no como que te lo estás inventando o es algo que decidiste hacer hoy, es como algo que llevas tiempo haciendo o aunque seas nuevo, pero que sea como algo que eres experto, que, o sea, que sabes hacerlo y por eso, o sea, por ende, tener este proceso. Nosotros hablamos de proceso creativo en general, pero lo que hacemos más es branding. Pero tener estos procesos establecidos te ayuda a tener un montón de beneficios, pero uno de ellos es cobrar más por tus proyectos, o sea, como darle ese valor y además como que justificar lo que estás cobrando. O sea, a mí me pasaba mucho cuando empecé que cobraba bien poquito, o sea, mi primer logo lo envié por WhatsApp, un PNG, seguí estudiando, o sea, esto fue hace como en el 2012, o sea, un montón. Y, envié el logo por WhatsApp, cobré 1,800 pesos, que son como 60 euros. Y era un logo de una de las amigas de mi hermana que iba a emprender una florería. Y ya le cobré 1,800, le envié su logo así. No estaba ni en curvas, o sea, se lo envié en PNG. Después cuando ella quiso hacer como unas cosas de vinil, un relajo, porque ni siquiera sabía usar el Pathfinder, era como una flor con un montón de cosas adentro y ella quería hacer un vinil. Entonces obviamente cada pieza tenía que estar por separado y no estaba por separado, eran puros trazos encimados. Y cuando lo fui a llevar al vinil me dijeron, no, pero esto tiene que tener el Pathfinder, no sé qué, y yo, ¿qué es eso? Y ellos me ayudaron a hacerlo, pero como que en ese entonces no sabía tanto, no tuve ni una estrategia antes, no tenía ni presentaciones, apenas estaba estudiando, entonces yo me sentí cómoda y ni siquiera sabía cuánto cobraba la gente, yo me sentí cómoda cobrando eso. Pero ahora tengo un proceso súper establecido y gracias a eso justifico todo lo que vale mi trabajo. O sea, no gracias a eso, gracias a un montón de cosas. Es uno de los plus que te da para cobrar más o cobrar bien o cobrar mejor tu trabajo. Y yo creo que también como hacer como este tipo de ejercicios de saber y establecer cuál es tu proceso de branding, no solo es beneficioso como para que se lo muestres a alguien más, sino también para que tengas tú como interiorizado de que, ok, hago todo esto, cuando a veces te llega como pensamientos del síndrome del impostor, como que o debería cobrar menos, o no me contrataron porque no les di tal precio y tenía que haberme rebajado, pero de ahí te das cuenta de toda la lista que es crear un logo, porque el logo no es solo mandarle el archivo en PNG, ahora sabemos ahora eso, ya ¿no? lo sé. Pero es, bueno, es primero como que el análisis del brief, de ahí el mood board, de ahí los bocetos, de ahí la digitalización, después la selección de la cromática, después la selección de la tipografía, modificar la tipografía, toda esa lista interminable que cuando te das cuenta te pones a ver y dices, esto es imposible que valga tal precio, tiene que valer tal otro, ¿no? Y sabes que también
ahí vivía con mis papás y no tenía ni un solo gasto, ni un solo ingreso tampoco. Esos 1,800 para mí fueron una ida a Zara, seguramente, ¿sabes? O sea, fue como Sí. que lo que necesitaba en ese momento. Ahora tengo un Excel de mis gastos fijos y es como, no puedo cobrar menos de esto porque literalmente si no, no sobrevivo. O sea, Exacto. literalmente. Entonces tengo que cobrar por lo menos lo de mis gastos fijos más lo que quiero ahorrar más, pues lo que quiero disfrutar, o sea, salir a comer, comprarme cosas o simplemente como comprar la comida o lo que sea. Entonces ya si pones todo eso en perspectiva es como, pues, o sea, no puedo cobrar menos de esto, tengo que cobrar más por mi estilo de vida que ahora tengo y porque ahora soy independiente y Ujú. tal. Y entonces obviamente también viene de lado, o sea, ya sé mucho más cosas. Entonces mi trabajo creció conmigo y entonces de entregar un PNG sin nada de 1,800 pesos que no necesitaba más dinero, pues ya crecí, mi trabajo crece conmigo, pues también o sea, mis ingresos deben de crecer Porque conmigo. las necesidades también crecen, ¿no? Y me Cambiaron. da una ternura lo que dices, porque también me acuerdo clarísimo de que uno de mis primeros proyectos era como, ni siquiera era hacer el logo, era digitalizar un logo que me habían mandado, pero que tenía un montón de sombras y Ya. degradés, o sea, un logo terrible. Y yo tenía que digitalizarlo. Entonces, y me acuerdo que no sabía cuánto cobrar y me acuerdo que en ese entonces yo quería comprarme unos zapatos que costaban Y $35. eso cobraste. Y ese fue mi monto, fue como que, bueno, o sea, si me sale esto, me voy a comprar estos zapatos. Y me Sí, acuerdo que hacía antes como que ponías estos números, ¿no? sí. Pero claro, ahorita si te pones a ver, no es solo, es lo que tú comentabas, no solo es lo que te va a dar de comer ese mes, sino un poco también tu proyección mínimo a 3 meses, ¿no? Ujú. El ahorro que debes tener para generar tu colchón de financiero, para pagar sueldos, para invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas de adultos. Y regresando a que este proceso, o sea, tener como este proceso te ayuda a cobrar más, eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es que el cliente le dé más valor a tu trabajo. O sea, que gracias a este proceso tú puedes como justificar de cierta manera cada entregable o cada etapa que haces de este proceso creativo. Y eso hace que el cliente, como es un servicio tan intangible, o sea, no es que tú le estés, o sea, no te está dando dinero a cambio de algo. Tú te está Ujú, dando dinero a cambio de tus ideas de entregables, de cosas muy digitales que él no recibe, así como que las puede ujú. tocar. Entonces, como que tener todo este proceso y entregables y etapas y todo bien establecido le da este valor a tu cliente, o sea, que él sienta que su inversión está Ujú. siendo justificada de alguna manera. Y sabes, hace poco leí algo que me gustó muchísimo, que justo hablaba de nuestra carrera como diseñadoras y personas que, digamos, entregan un servicio de branding, es que el cliente no va a ver el beneficio de haber invertido en nosotras a corto plazo, Ujú, porque una marca se construye. Una marca, digamos, no, me refiero a marca ya no solo a todo el tema intangible que es alrededor de una marca, sino ya a lo tangible que hacemos nosotros, o sea, la marca estética de por sí, ¿no es cierto? El ujú, valor agregado de lo que nosotros hacemos se ve a largo plazo, si es que también el cliente, digamos, utiliza todo lo que le hemos entregado con criterio, porque ujú. es como decirte, yo te puedo dar una dieta especializada para tu objetivo y puede estar perfectamente hecha, pero ahí viene la parte de la persona que pide la dieta, ¿no? O sea, si es que yo le voy a dar un buen uso, si lo voy a trabajar bien, si lo voy a hacer bien, ¿no? Y bueno, creo que eso me gustó, o sea, como que el valor de nuestro trabajo se ve a posteriori. Y a mí una vez alguien, o sea, cuando yo estaba poniendo precios, no me acuerdo de qué, no fue hace mucho, o sea, hace unos 4 años, por ejemplo, como que yo tenía como esa limitación de cobrar más. Era algo en específico, no me acuerdo qué, pero esa persona me dijo, tu trabajo va a hacer que esa persona gane más. O sea, Ujú. ¿por qué a ti te da como esa resistencia de querer cobrarle más si gracias a lo que tú entregues esa persona va a ganar más? Entonces, es como si es cierto, o sea, y lo que tú dices, o sea, no es como que, o sea, tú le entregas y ahí termina tu trabajo, por así decirlo, pero a partir de ahí el cliente pues tiene un montón de chamba para que pues funcione y eso haga que gane más. Entonces, como que nunca lo había visto así, como que mi trabajo hace que las personas ganen más dinero. Ujú. Hay una empresa que me gusta que se llama Saffron.
y ellos normalmente hacen como que estos estudios de el valor que entregan el branding a la industria, en realidad, al mundo, ¿no? Y claro, todo es con un montón de números y tal, y te van diciendo como tal marca creció en tanto porcentaje después del rebranding, o tal marca que invirtió en tal cosa de marketing Mm, digital, ahora están... Entonces ahí te das cuenta de que a la sí, final todo es números sí, todo. y que nosotros hacemos gran parte de ese aumento, ¿no? Ujú, Salarial. sí, Entonces, sí, yo creo que cada vez es como creernos la más. sí, total. Como tercer punto tenemos, Bueno, y yo creo que también como que uno de los beneficios cuando tienes, digamos, este paso a paso a seguir es que o sea, te ayuda un poco a optimizar tu tiempo y no a trabarte tanto con bloqueos creativos, ¿no? O sea, ¿qué es un bloqueo creativo? Es algo que te dice como que no te permite como que estar en la acción de crear. Pero si es que tú regresas a ver siempre algo, un plan A, B, C, que te va diciendo, ok, en tal punto, estamos en tal punto, ok, estoy bloqueada con esto, pues paso al segundo punto, ¿no es cierto? O paso al tercero, pero no tenemos esa sensación de no estoy haciendo nada, no ujú, estoy cumpliendo, no soy creativa, no estoy haciendo tal cosa, porque ya tenemos como un to-do list de hacer y ujú. podemos ir tachando cosas que si bien ahora quizás no estamos en el mood de hacerlas, pero podemos ir tachando otras cosas que son igual de importantes, igual de válidas dentro de todo el proceso. Sí, o sea, no sentir que estás improvisando, ¿no? O sea, que todo este proceso creativo, o sea, tener todo este proceso creativo claro. em, o sea, el tema de este podcast, más bien de este episodio, es como tratar o sea, tu negocio como una empresa y no como un freelancer. Y es eso también, o sea, tener este proceso creativo claro, no es como un freelancer que va improvisando y que ahí va como viviendo la vida. Bueno, obviamente hay todo tipo de freelancers, pero como que esa es la perspectiva que tenemos. Sí, Y un la freelancer, connotación que también se ha dado, ¿no? sí, Socialmente, de que un freelancer es un poco sí, alguien que no puede, sí, que no puedes desorganizado. confiar en su Ajá. palabra, cosas así. Sí, que al final no, o sea, yo fui freelancer y siempre fui súper organizada, pero hubo un momento que dije, no soy freelancer ya, o sea, tengo una empresa, colaboro con personas, trabaja alguien para mí, entonces, justo, o sea, tratar tu negocio como una empresa significa también tener todos estos métodos organizados como una empresa, o sea, no, tampoco ir improvisando conforme vas avanzando en el proyecto, ¿no? Ujú. Y eso es algo que me encanta de ti, amiga. Siempre te lo digo. Como la Dani es la persona más organizada que yo Pero he ¿sabes podido ver. qué? Me autodiagnostiqué en TikTok que tengo TDA. Y uno de los síntomas era que, Y también la mujer más hipocondríaca. sí, es que TikTok te hace que tenga todas las enfermedades. Ah, el fin pasado te dije que tenía otra, ¿no? Ah, sí. No me acuerdo cómo era, pero bueno, me autodiagnostiqué TDA de adulto en TikTok porque, o sea, tengo todos los síntomas según yo, ¿no? Y uno era que tienes que anotar todo porque si no se te va de tu mente. O sea, a mí me dices algo y si no lo anoto no existe. O sea, se me fue ya para siempre y nunca más me voy a acordar de eso. Entonces, por eso me empecé a ser tan organizada y decían específicamente Google Calendar. O sea, decía, anotas todo en Google Calendar para que no se te olvide, tienes idea. Y yo, sí, sí tengo. La Dani tiene, o sea, el Google Calendar más organizado que yo he visto en toda mi vida. Es que si no se me olvida. Bueno, otro de los puntos, después de Break. este desliz, es que, o sea, hablando de eso, de que como tu empresa tienes que tener como más métodos, más estructura en tu proceso, eso te va a ayudar a optimizar tu tiempo y a ocuparlo en cosas que sí disfrutas hacer. Por ejemplo, el proceso de branding es como muy estructurado, ¿no? O sea, es como paso uno, paso dos, paso tres. Y entonces, en estos ciertos pasos tienes ciertos tipos de presentaciones. Por ejemplo, mi proceso creativo de branding, que el tuyo es un poco similar, el de muchas personas es similar, nada más cada quien lo va como cambiando de nombre o agregando, quitando. Yo primero hago el brief, por ejemplo, y el brief, pues obviamente es un cuestionario que ya tengo, o sea, no con cada cliente lo voy haciendo porque pierdes un montón de tiempo. Entonces, estructura uno, tener el brief ya hecho. Estructura dos, o sea, eso es cuando ya cerré el cliente, porque antes de eso también hay un montón de pasos. Claro. Estructura 2, ¿cómo puedo bajar este brief a una presentación? Pues esa presentación también ya la tengo, o sea, es una plantilla. Después de estos conceptos, hacemos la identidad y esa identidad la presentamos, ya también tengo la presentación. O sea, como que todas estas, plantillas, presentaciones, hasta textos, que puedas tú tener ya para ir reutilizando y personalizar con el cliente con el que estés Ujú. trabajando te ayuda a crear
cosas que a lo mejor sí te gustan. O sea, si yo me tardo 2 horas en hacer la presentación desde cero y solo tengo 5 horas en el día, entonces ya solo le invertí 3 horas a lo creativo, por ejemplo. Pero si ya tengo un template en donde todo lo creativo ya nada más lo voy poniendo ahí, entonces tengo más horas para ser creativa. Sí, 100%. Y me encanta lo que dices porque, por ejemplo, para mí dentro de Instinto lo que hacemos muchísimo y siempre nos apoyamos un montón es con Miron. Es una plataforma que de verdad la amo porque con Ana Gaby, que trabaja conmigo ya hace algunos años, lo que hacemos cuando entra un cliente es leer el brief y cada una lee por su lado, cada una hace sus anotaciones y todas las dos vamos como vomitando todas nuestras ideas en el Miro. Y eso también nos ha ayudado de que quizás más adelante, cuando estás bloqueado con el mismo proyecto, cuando vienen estos famosos bloqueos creativos que antes hablábamos, es como regresar a ver todas esas ideas que ya las habías pensado, pero que quizás a veces se te nubla un poco la vista, ¿no? Claro. Entonces, sí. Y claro, o sea, cuando ya estás pasando esto, ya regresas a ver un poco como lo que has pensado, es otra vez volver a la estructura, porque creo que un poco es ese baile entre el caos creativo y la estructura, ¿no? Y yo sí me he dado cuenta, al menos cuando estoy, por ejemplo, contratando a personas, de que puede ser extremadamente talentoso, puede ser el mejor ilustrador, puede ser el mejor diseñador, pero yo he despedido a mucha gente porque no tienen estructura. Porque, a ver, el talento yo creo que se hace, pero alguien organizado vale oro. O sea, alguien, justo me pasó hace unos meses, o sea, un ilustrador maravilloso, pero cero estructura. Entonces no podía trabajar. Y peor aún, en nuestro tipo de negocios que es todo online, ¿no? Sí. Sí, o sea, la gente necesita, con la gente me refiero a tus clientes, sí necesitan tu creatividad, pero también necesitan tu organización. O sea, ellos necesitan saber cuándo les vas a entregar, en qué momento, cuántas etapas, y eso es gracias, o sea, tú solo puedes decir gracias a tener un proceso. Si no tienes este proceso, el cliente está en el aire, tú estás en el aire y todas las expectativas también están en el aire, y entonces ahí es cuando empiezan como a haber choques, ¿no? Y creo que también es un poco ser flexibles dentro de la estructura. ¿A qué me refiero con esto? O sea, nosotros no estamos tratando con proyectos o procesos que es 1 más 1 es 2. Entonces va a haber un tiempo que dices, ok, yo te dije que te iba a presentar tal día, tal cosa. Si es que ves que no estamos cumpliendo eso por A o B razón, entonces siempre mandarle updates al cliente. Aunque no tengas nada hecho. O sea, lo que yo me gusta hacer es como a inicios de la semana escribir a todos de alguna manera, como que hola fulanito, estamos trabajando en esto, te cuento que estamos súper bien, creo que vamos a podernos reunirnos tal día, o sabes qué fulanita, siento que estamos un poco bloqueadas con esto, sé que habíamos quedado tal día, pero ¿te parece si podemos posponerlo de cierta manera? Como para saber y que el cliente también sepa de que estamos trabajando en ello, ¿no? Que no sea como que me rellenaste el brief y después de 4 semanas vengo y te digo, hola, ¿te puedo presentar algo? Sí, no, ese seguimiento está súper bien. A mí me falla, o sea, lo intento hacer, voy a hacer lo que tú dices, o sea, un día a la semana darles updates en lo que esté, tenga algo o no tenga algo, porque sí, o sea, yo me pongo del otro lado y si yo estuviera contratando a alguien me gustaría saber, o sea, mi dinero está ahí, ¿sabes? Entonces me gustaría saber como qué está pasando. Igual no me entregues nada, pero qué está pasando. Exacto, Eso está total. muy bueno. Es como cuando te llega un paquete, o sea, es como que te perturba no saber en qué estado está. Quieres ver sí, es cierto, nunca lo había pensado. Sí. Sí. Y bueno, otro de los puntos es que, o sea, tratarnos más como empresas y como freelancers y tener este proceso más estructurado nos ayuda a saber cómo y cuándo delegar trabajo. A mí me ayudó un montón porque en el 2020 fue la primera vez que delegué porque ya no podía más, o sea, tenía un montón de trabajo, trabajaba un montón y ahí ya, fue la primera vez que alguien trabajó conmigo, pero también fue un poco más fácil porque yo ya tenía justo como mis pasos, mis etapas, y entonces yo lo que hice fue como a partir de esta etapa te toca a ti. O sea, no desde el inicio juntos, yo hago como la dirección creativa, ya ahorita con Ara muchas veces la hacemos entre los dos, pero antes como era mi bebé, o sea, yo no podía soltar, dije, bueno, suelto esta etapa. La primera no la suelto todavía, pero la segunda sí. Y ahí ya empecé a soltar más y con Ara ya hay muchos conceptos que han quedado, que ya he hecho, pero justo cuando empecé a delegar fue, o sea, me ayudó mucho saber que a partir de, por ejemplo, la etapa de creación de aplicaciones, ya podía delegar y lo podíamos hacer entre las dos o entre los dos. Y gracias a tener este proceso supe cómo y cuándo y también poderles explicar.
porque si Ujú. no, o sea, quien esté trabajando contigo, porque si no, si tú estás perdida, ellos más, ¿no? 100%. O sea, es que a la final ser un buen líder es un poco eso, ¿no? O Ujú. sea, como llevar el timón y saber un poco delegar bien, porque lo más feo del mundo es que te digan que tienes que hacer algo, pero que no entiendas lo que tienes que hacer. Sí. O porque, o no entiendes como de dónde viene o hacia dónde va, o sea, como Ujú, necesitan contexto, necesitan como saber, pues ujú. sí, como por el camino Y a yo creo seguir. que, bueno, el tema de delegar hasta nos da tiempo para otro episodio enterito, Sí, porque tiene muchísimas trabas y miedos y complejos que uno también tiene que y, sobrepasar. y a la larga da más beneficios que cien por trabas, ciento o Yo, sea. por ejemplo, cuando supe que tenía que hacerlo, bueno, siempre hablo súper abiertamente de que a mí me diagnosticaron ansiedad, depresión y TOC, y gracias a ello TOC, como no sabía. que, por eso tengo mi libro TOC TOC. Ah, claro. Es un libro para colorear que justo cuenta mi proceso. Pero bueno, cuando me pasó esto, llegó en un punto en el que estábamos ya mucho más establecidas y que yo supe de que si es que yo seguía trabajando en el mismo ritmo que estaba haciendo, mi proceso iba a deteriorar, o sea, mi proceso de salud iba a deteriorar. Entonces en ese punto fue hacer un, ok, tengo que parar. Ahora tengo el beneficio de que ya tengo mi colchón de ahorros formado y que si es que me tengo que tomar unos 3 meses lo puedo hacer. Y entonces ahí fue, para mí fue casi que una obligación aprender a delegar, porque si yo no delegaba, moría instinto, porque, o sea, Sí, alguien más estabas necesita, muriendo tú por claro, dentro, ¿cómo iba? sí, entonces ahí fue como que, y lo curioso de delegar es que piensas que tú eres el mejor haciendo algo y que no puede nadie más hacerlo como tú y te das cuenta que a veces te superan con Ujú. creces. Sí. Entonces, para mí eso ha sido, y también verle un poco, a veces con la Nagabi que estamos hablando en reuniones y todo, ver cuál es su iniciativa con las ideas, que eso a mí también me encanta cuando estoy pensando en contratar a alguien, es el nivel de iniciativa. Sí. Y sus iniciativas y sus ideas, y si Ujú. mezclamos tu idea con la mía, y si es, y también tener un poco como el temple de decir, ¿sabes qué? No nos vamos a ir por esta, y sino por esta, porque esas son conversaciones Sí, súper sí, difíciles sí, también, sí, pero tienes que tenerlas, ¿no? sí. Pero sí, o sea, Sí, yo creo que en otro episodio hay que hablar de cómo delegar, porque también tengo un montón, o sea, a mí me costó muchísimo y me sigue costando. Y en otro también, cómo empezamos tú y yo, o sea, porque cada quien tiene historias distintas y creo que estaría interesante. Ya por último, uno de los puntos que tenemos es que gracias a tener todo este proceso creativo como muy claro, te ayuda a medir tu tiempo y saber cuánto trabajo puedes aceptar o cuántos proyectos necesitas, por ejemplo, al mes. Y bueno, esto es como, siento que es muy personal también, porque yo hubo un momento que tenía como 13 proyectos al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacía? Quién sabe, seguramente entregaba todos tarde. Porque, o sea, no sé, y éramos Ara y yo, o sea, no éramos tanta ujú, gente. Ahora, por ejemplo, tengo 4 al mismo tiempo y creo que es un buen número. O ujú, sea, nos da para cada día de la semana a lo mejor dedicarle a cada proyecto o mediodía y mediodía. Y también, por ejemplo, ya sé que en la primera etapa de Brief me tardo 5 días, por ejemplo. En la etapa de creación de conceptos, ahí nos tardamos, no sé, unos 3 días en ver ideas y otros 2 en hacer la presentación. O sea, así como que le vas midiendo, gracias a estos procesos, vas midiendo tu tiempo y vas viendo también, porque a mí algo que, a mí los números se me complican un montón. Y algo que me pasó una vez es que con un proyecto entró, por ejemplo, el anticipo, me acuerdo perfecto, en septiembre, porque era Halloween, cuando no tenía dinero. Entró en septiembre, se alargó un poco, entonces en octubre no entró ese dinero que yo contemplaba y luego en noviembre ya entró el finiquito. Y entonces ahí dije, es que aquí hay dos cosas. Uno, a lo mejor hacer 3 pagos en lugar de 2. ujú, Y otra es que yo no tenía este proceso tan claro, o sea, sobre todo de las revisiones. O sea, era como, te lo envío y ahí me avisas cuando tú quieras. Es como, no, tienes 3 a 5 días para avisarme cuando, o sea, para avisarme los comentarios, porque si no se va alargando y nos perjudica a todos. O sea, nos sí. perjudica en el proceso, porque siento que mientras más lo extiendes, más te desanimas. A mí me pasa mucho. Si se Sí. extiende mucho el proyecto, No, ya pierdes las ganas, sí, como que la ilusión de crear, la como que ya, viada. sí. Ujú, Eso por un lado. Por otro, el cliente pues obviamente, o sea, tiene su proyecto más, o sea, más tarde. El dinero entra más tarde. ujú. Entonces, justo como que ayuda mucho a medir estos tiempos y ya, o sea, como...
fluir mejor. Sí, 100%. Es que es siempre, yo creo lo mismo, o sea, mientras más se dilata algo, aparte que deja de ser un poco rentable, ¿no? 100%. Porque a veces, no sé, estás urgida y le dejas a tal precio porque ese mes necesitas y necesitas ese ingreso de tal monto, pero que el cliente se demore, ya no es rentable, ¿no? No, sí. Entonces, sí, eso es algo que también he puesto últimamente en mi contrato. O sea, si el cliente no entrega la información en 3 meses de lo que hemos firmado el contrato, entonces el anticipo no se verá devuelto y se anula el contrato. Ujú. Porque eso también ha pasado. O sea, yo a veces he estado con clientes de 1 año y medio en un proyecto que podía haber salido en 2 meses. Sí, no, pesadilla. Y yo conozco, o sea, tengo una amiga que gracias a ella lo puse, yo nunca lo he cobrado, pero yo sé que ella sí, que si el cliente tarda tanto, o sea, de tal a tal tiempo en entregarte el feedback, por ejemplo, le cobra un fee, así como una multa, porque pues te estás tardando muchísimo y nos está atrasando y siento que está bien. A mí esto de cobrar como fees adicionales me cuesta todavía, sí lo he hecho, pero por ejemplo, tú me contabas hoy que ibas a entregar un proyecto tal día y te dijeron que antes y les dijiste sí, pero te cobro más y te dijeron que sí. Pues Ujú, claro, porque vas a hacer el mismo trabajo pero en menos días. ujú. Entonces, o sea, eso por un lado y por el otro lado lo que decía de si no te entregan los comentarios en tanto tiempo es como te cobro más porque nos estás haciendo perder el tiempo a Ujú. todos. Sí, y creo que también es esta delgada línea entre lo que siempre nos han dicho de el cliente siempre tiene la razón y la Ujú. otra de tampoco pues, exageres, ¿no? Ajá, ajá. Pero claro, sí, yo me ponía a pensar porque me daba mucha pena pedirle como que este monto extra, pero también me puse a pensar, o sea, ¿qué va a significar que él me pida que adelante mi presentación 3 días laborables? Va a significar que yo voy a estar trabajando hasta de noche, va a significar que quizás voy a tener que trabajar en esto el fin de Que le semana. quitas tiempo a otros proyectos para hacer Exacto, que le quito prioridad a otros proyectos Ujú. que también son importantes. Sí, Entonces fue como que es imposible que se mantenga el mismo precio. no somos robots. O sea, eso Ujú, siempre hay que acordarse, no somos robots. O ujú. Y sea, si es que ya va a estar afectando mi descanso, que mi descanso afecta mi salud, entonces tengo que cobrarte más. claro, sí, 100%. Ujú. Pues hasta ahí dejamos por hoy. Bueno, pero di de tu programa. Estamos a una semana de que abran las puertas de mi programa de From Me to Branding, que es un curso que a mí me gusta mucho porque son clases pregrabadas, son como 20 clases súper cortas, pregrabadas. Y lo que tiene de especial y lo que ha gustado muchísimo es que este curso dura 5 semanas. Y entonces cada semana se va desbloqueando una unidad y una semana, o sea, se desbloquea punto el lunes y a la semana siguiente tenemos una sesión en vivo en donde podemos platicar como tus dudas, ver tu proyecto, porque también hacemos un proyecto, presentarnos. Se ha hecho una comunidad súper bonita porque entran diseñadores como de todo tipo, o sea, de los que van empezando, los que ya tienen como más tiempo. Y a mí me gusta mucho porque en estas sesiones no es que yo sea como la que sabe más y te enseño todo. En estas sesiones nos enriquecemos entre todos, o sea, si hay una duda, yo te contesto si es que me la sé, pero me ha pasado muchas veces que otra diseñadora contesta y entonces otra también, entonces como que se hace este feedback como un mastermind de sabiduría y de conocimiento de diseño. Y bueno, obviamente te explico el proceso de creación de marca desde que inicias hasta que se lo entregas al cliente. Te entrego un montón de plantillas, textos. El programa está en Notion, entonces también te enseño un poquito a usar Notion. Y empezamos el 3 de abril, pero ahorita está el precio de Early Bird, o sea, el más económico Me que hay. encanta. Y bueno, ya después de este corte comercial, gracias por escucharnos. Cuéntenos ustedes qué tips hacen o qué consejos nos podrían dar para estas personas que quieren empezarse a reflejar como de freelancers a más empresa. Y nada, Les esperamos la próxima. gracias.